La teoría de campo es principalmente obra de Kurt Lewin, psicólogo alemán emigrado a los Estados Unidos cuando se produjo el estallido del nazismo. Fue profesor en Berlín y luego en varias universidades norteamericanas. Según sus propias palabras, difícilmente cabe llamar a la teoría de campo teoría. Más exacto es denominarla un método para analizar las relaciones causales y erigir construcciones científicas. Lewin introduce el concepto de espacio vital para definir la totalidad de los hechos que determinan la conducta de un individuo dado en un momento determinado. No se trata de un espacio geográfico, sino del espacio que contiene todo lo que afecta al sujeto, esté o no esté en su espacio físico, es decir, que se trata de un ambiente de la persona tal como lo percibe subjetivamente su campo. El campo psicológico es una totalidad dinámica que manifiesta el estado relacional de una persona con su entorno social en un momento determinado. Incluye percepciones y motivaciones. Cada situación combina influencias que generan estados de tensión, los que provocan nuevos comportamientos en procura de nuevos estados de equilibrio. La necesidad es la que crea tensiones motivadoras. Siempre que existe una necesidad psicológica, existe en el individuo un estado interno de tensión. Una tensión es el estado de un sistema que trata de alterarse de manera que vuelve a ser similar a la de los estados que lo rodean. La teoría de Lewin es una teoría de la motivación, por lo que define a la fuerza como la causa de las acciones. Al existir una necesidad se produce una fuerza o campo de fuerzas, con lo que se produce una actividad con valencia. El ambiente no se trata del espacio geográfico, sino del espacio que contiene todo lo que le afecta al sujeto, esté o no en su espacio físico, es decir, que se trata del ambiente de la persona tal como lo percibe subjetivamente su campo. El otro generalizado es una abstracción progresiva que va de los roles y actitudes de los otros específicos a los roles y actitudes en general. Su formación dentro de la conciencia significa que ahora el individuo se identifica no solo con los otros concretos, sino con la generalidad de los otros, con una sociedad, siendo esto, como sostienen los autores, una fase decisiva de la socialización, entendiendo además que el lenguaje es el principal vehículo de este proceso. La persona designa al individuo concreto y abarca tanto los espacios físicos como psíquicos para definir su carácter singular y único. El sí mismo es el conjunto integrado de elementos que el individuo construye acerca de este mismo individuo, es decir, todo aquello que del sujeto refiere al mismo sujeto, creencias y representaciones subjetivas como esquemas e imágenes. Los conceptos y esquemas autorreferentes son esenciales para el desempeño del medio natural y social. El yo son los aspectos imprevisibles y creativos, mientras que el mí es el conjunto organizado de actitudes de los demás asumidos por el autor. Toda personalidad es una combinación del yo y del mí. Lo que se entiende como universo simbólico se concibe como la matriz de todos los significados objetivados socialmente y subjetivamente reales. Se constituye mediante objetivaciones sociales. El universo simbólico pone cada cosa en su lugar. Ordena y legitima los roles cotidianos, las prioridades y los procedimientos operativos colocándoles en el contexto del marco de referencia más general que pueda concebirse. La internalización es el proceso mediante el cual un individuo incorpora en su personalidad los patrones de conducta prevalecientes en la sociedad. Por otro lado, la racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. El ejercicio de la racionalidad está sujeto a principios de optimidad y consistencia. Cualquier construcción mental llevada a cabo mediante procesos racionales tiene por lo tanto una estructura lógica mecánica distinguible. La externalización es cuando el individuo pone su subjetividad fuera, o sea, externaliza qué es lo que le pasa. La objetivación logra que la externalización signifique lo mismo para todos los que están afuera. Es socialmente compartida. Hay que tener en cuenta que los significados determinan grupos sociales. La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en su niñez. Por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad y suele ser la más importante para el individuo. Por otro lado, la socialización secundaria
es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. La estructura básica de toda socialización secundaria debe asemejarse a la primaria. Los otros significantes son las personas importantes para el individuo. La identificación es la acción y el efecto de identificar o identificarse. Reconocer si una persona o una cosa es la misma que se busca hacer que dos o más cosas distintas se consideren como una misma, llegar a tener las mismas creencias o propósitos de otra persona o dar los datos necesarios para ser reconocido. La identificación está vinculada a la identidad, que es el conjunto de los rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. Dichos rasgos caracterizan al individuo o al grupo frente a los demás. La identidad es, por otra parte, la conciencia que un ser humano tiene respecto a sí mismo. Se denomina rol al desempeño de una persona en una situación dada. Es la manera en la que la persona demuestra lo que se espera de su posición. Se pueden señalar dos tipos de mantenimiento de la realidad: mantenimiento de la rutina y mantenimiento de crisis. El primero está destinado a mantener la realidad interiorizada en la vida cotidiana y el segundo a las situaciones de crisis. El vehículo más importante para el mantenimiento de la realidad es el diálogo. El lenguaje es un sistema simbólico, es decir, que las palabras son representaciones de ideas. Es importante que la expresión reproduzca fielmente aquello a lo que se refiere y que al mismo tiempo sea entendible, de manera que no se produzcan interferencias que entorpezcan las relaciones.